Seguimos en Palabras Políticas, acompañados por el gobernador José Manuel de la Sota. Doctor de la Sota, ¿Argentina necesita una transformación y en qué condiciones? O sea, ¿hay que hacer borrón y cuenta nueva? ¿Mantener algunas cosas que ya están? Yo nunca soy partidario de hacer borrón y cuenta nueva, porque los países que viven empezando a cada rato nunca llegan a ningún lado. Los países que progresan son los que cambian en la continuidad. Aquí hay que conservar las cosas buenas, hay que cambiar las cosas malas y hay que hacer todo lo que falta. Yo vengo proponiendo un pacto por una mejor Argentina. ¿Qué es esto? Un pacto que signifique que todas las fuerzas políticas después de la elección sean convocadas para que definamos primero cuáles son nuestros socios internacionales en los próximos 30 años. Yo personalmente creo que hay que reafirmar la alianza estratégica Argentina-Brasil, ampliando el Mercosur, como siempre, a nuestros hermanos uruguayos y paraguayos, estableciendo juntos una relación de cooperación con Europa, con la Comunidad Económica y con Estados Unidos, y pensando en abastecer de alimentos, de biocombustibles, de minerales, a lo que es el mundo emergente, que es el Asia-Pacífico, que ya en pocos años más va a ser el mayor mercado de consumo del planeta. Creo que estas cosas hay que definirlas y acordarlas, porque no podemos andar a los tumbos un día con uno, otro día con otro, hablando mal de uno, peleándonos con otro. No sirve eso, no somos un país serio. ¿Cómo le parece que ha quedado todo en este sentido, en la posible unidad latinoamericana, pero en estos sentidos, después de la desaparición de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner? Yo creo que lamentablemente Argentina ha venido manteniendo una política de aislamiento, una política suicida desde el punto de vista de las relaciones internacionales. La relación con Chile no está buena, por incumplimientos de nuestra parte. La relación con Paraguay, después de la caída de Lugo, donde nosotros intervinimos directamente cuando Paraguay había respetado su propia constitución en el recambio de ese presidente. No hubo conflictos internos y nosotros desde fuera tomamos una posición de la cual nos cuesta salir. ¿No cree que deberíamos haber intervenido? Si ellos respetaron las reglas constitucionales. Yo creo que el Mercosur debe intervenir cuando hay un quiebre de las constituciones y surge un gobierno antidemocrático. Allí hay que expulsarlo de la región, ese país, porque nosotros no podemos convivir con dictaduras. Pero cuando funcionan los mecanismos constitucionales y no hay conflicto interno, y no hay situaciones de violencia, y no hay situaciones de fuerza, uno debe respetar la autonomía de los pueblos. Con Uruguay tenemos el conflicto de las pasteras. Yo no me explico, ¿cómo no nos vamos a juntar a tomar unos mates y a resolver el problema con Uruguay? Necesitamos buscar los mecanismos de control. Busquemos los mecanismos de control ambiental más importantes del mundo. Exijamos que se respeten las reglas euro de no polución ambiental. Busquemos una comisión de los mejores científicos internacionales que nos den garantías a todos los países de que no hay un efecto contaminante de las pasteras. Pero nosotros tenemos millones de hectáreas plantadas en Formosa, en Chaco, en Misiones y en Corrientes. ¿Hemos plantado todos esos árboles para qué? ¿Para que nos den sombra? Supongo que no. Los tienen que haber plantado para que haya pasta celulósica, para que haya industria maderera, porque para eso es la madera. Entonces, tenemos que fijar una posición racional de preservación ambiental, pero al mismo tiempo de salir de este extremismo. No se toca, aquello no se toca, la minería no se toca. No se toca cuando uno la toca mal. Si uno las concesiones mineras la da por corrupción, por coima, a amigotes del poder que vienen a explotar los minerales de cualquier manera, contaminando los hielos continentales, contaminando las cuencas acuíferas, destruyendo la naturaleza, como hicieron en Córdoba con el uranio, en gobiernos anteriores, eso es muy malo. Pero si usted adopta las normas euro de preservación ambiental, exige que se utilicen las tecnologías más modernas, pasa lo que pasa en Chile. Chile es un actor en el mundo de los minerales metalíferos y no metalíferos muy importante.
y no hay contaminación. Si no, no seguirían teniendo el vino tan rico que tienen y se les secarían los parrales y los viñedos gozan de buena salud y el vino también. Entonces, yo creo que en estas cosas hay que buscar un pacto por una Argentina mejor, donde tratemos los temas con seriedad. Hay que salir de las consignas ahí, que se vayan, que vengan, ni que se vayan ni que se vengan. Tratemos las cosas como un país serio, como lo hacen nuestros vecinos. Ya no miremos a Europa, no miremos a Estados Unidos, miremos a Uruguay, miremos a Chile, miremos a Brasil, miremos a Perú, miremos a Bolivia, miremos a Colombia. Son países que tienen gobiernos de centro derecha, de centro izquierda, de centro, y no tienen inflación, por ejemplo. El 90% de los países del mundo no tiene inflación. En el 10% que sí tienen, vamos a la cabeza los venezolanos y los argentinos. Qué mala suerte, ¿no? Gobernador, usted habla de un pacto entre distintas fuerzas políticas. Es muy difícil imaginárselo ahora. Si dentro de una misma coalición no logran ponerse de acuerdo, por mencionar un caso nada más, es muy difícil imaginar un pacto entre distintas fuerzas políticas. Pero es imprescindible. Y la mayoría de los países lo está logrando. El Pacto por México está dando resultado a pesar del estrago que causan las organizaciones del narcotráfico. Es terrible lo que está pasando. Bueno, nosotros estuvimos con Adriana, invitados por el gobierno de México, fuimos a recibir un premio por nuestra lucha contra la trata de personas y la esclavitud sexual. Y estuvimos, y tuvimos la desgracia de estar el Viernes Negro, cuando en la municipalidad de Iguala, el jefe municipal y su esposa eran los jefes del narcotráfico, y la policía municipal era la banda del narcotráfico de ese lugar. Llegó otra banda de narcotraficantes de otra célula que querían ocupar ese territorio, se agarraron en una balacera y había una manifestación estudiantil y asesinaron a 43 jóvenes estudiantes cuyos cadáveres todavía no han aparecido. El narcotráfico no solamente mata con los narcóticos, con la droga, mata a tiros también. Y en la Argentina ya tenemos un país con crimen narco. Ya hemos tenido sicarios matando gente. En Rosario, en Buenos Aires. Yo tengo información de que en la ciudad de Buenos Aires, en las comunas 7, 8 y 9, hay más de 670 puestos de venta de droga. En la provincia de Buenos Aires, en San Martín, en Lanús y en Matanza, hay ya maras, que son organizaciones delictivas que han venido de Guatemala y de Honduras, profundamente sanguinarias. Hay células del narcotráfico colombiano, hay células del narcotráfico mexicano, hay organizaciones que están locales organizándose para el manejo del narcotráfico. Pasa en la ciudad de Rosario, pese a los esfuerzos de mi amigo el gobernador Bonfatti, que lo sé, un hombre de bien, que hace todo lo que puede y sin embargo está en una situación complicada. A nosotros en Córdoba tenemos 2 o 3 zonas prácticamente tomadas, a pesar de nuestro esfuerzo, que las tenemos rodeadas, que tenemos la acción de la justicia federal, la acción de la justicia provincial. Sin embargo, ya en la Argentina no solamente es un lugar de tránsito, se cocinan drogas, se fabrican drogas químicas, se venden, hay sicarios del narcotráfico y somos puente de exportación de drogas hacia Europa. Esto lo tenemos que tomar como un problema gravísimo. No puede politizarse, no puede echarle la culpa a uno, echarle la culpa al otro. Acá nos tenemos que juntar todos los partidos políticos, todos. Es decir, hay que cuidar a nuestros hijos, hay que cuidar a nuestros nietos, hay que establecer una política de defensa, porque en frontera ya no es un problema de seguridad, es un problema de defensa. El narcotráfico penetra nuestra frontera y nos ocasiona daños enormes dentro del país. Por lo tanto, hay que revisar incluso la participación de Fuerzas Armadas en la defensa del país en contra del narcotráfico, como ya lo han hecho muchos países. Estos temas hay que ponerlos dentro del pacto por una Argentina mejor. Definir dónde vamos a estar en política internacional, definir la lucha contra el narcotráfico y la política de seguridad, armar un programa de corto y medio plazo para eliminar la inflación que tanto daño nos hace. Tenemos que ponernos de acuerdo. Los opositores no van a dejar de ser opositores por ponerse de acuerdo con el partido de gobierno. Y el partido de gobierno no va a ceder sus convicciones. Hay que darse cuenta que en política no se puede querer todo. Aquel que gana quiere quedarse con todo y el que pierde, si lo pueden pisotear, lo pisotean. Y entonces el que pierde, como no participa en nada, quiere que pierda y que le vaya mal al que ganó para ocupar su lugar.
Y estamos todo el día, una pelea insufrible. La gente no aguanta más la pelea de los políticos. No tenemos mucha capacidad de negociación, al menos la clase política no la está evidenciando en este momento. Pero Chile ha tenido un acuerdo dentro de lo que fue la concertación. Han tenido gobiernos de centro-izquierda, gobiernos de centro como el presidente Patricio Aylwin de la Democracia Cristiana, gobiernos de centro-izquierda como el caso del presidente Ricardo Lagos y ahora de la presidenta Bachelet, gobiernos de centro-derecha como fue el gobierno anterior al de Bachelet. Lo mismo ha ocurrido en Uruguay. El Partido Blanco con su centro-derecha, el Frente Amplio con su centro-izquierda. Sin embargo, se juntan, se ponen de acuerdo, dialogan. Acá en la Argentina nos gritamos porque no nos escuchamos. Yo quiero ser el presidente que escuche, un presidente que sea capaz de aunar esfuerzos, de tener toda la paciencia del mundo, para no gobernar por decreto, para no vivir peleándose sin sentido, para escuchar a aquellos que saben más que yo. Un presidente no tiene por qué saber de todo, pero sí tiene que saber escuchar. Sigue siendo difícil imaginarse eso porque tendría que haber una madurez en la clase política que al menos por ahora no se ve. ¿Usted piensa Pero que va a venir con las nuevas generaciones o no se trata de edad? No se trata de edad, va a llegar ahora. Son tan graves los problemas. Imagínese. Que no va a quedar otra salida, dice usted. El gobierno nos deja una bomba de tiempo. Hay para pagar miles de millones de la deuda externa. El vencimiento, el canje de lo que vence en el 2015 fracasó. Sin embargo, la presidenta acaba de decir que es el ciclo del kirchnerismo, es el ciclo que ha desendeudado a la Argentina. En cierto sentido, en eso yo no discrepo con ella. Han pagado. Yo hablé mucho con Néstor Kirchner del desendeudamiento. Y la verdad es que cuando ellos pagaron la deuda con el FMI, que lo hicieron con un criterio casi épico, yo le dije, mira Néstor, cuidado de dónde vas a tomar plata. Y la verdad es que después de eso, que fue bueno, terminaron tomando plata de Venezuela a tasas más altas que las que pagábamos en el FMI. Además, el FMI es un mito. Todo el mundo dice, tenemos que liberarnos. Bolivia tiene un gobierno soberano, tiene un gobierno progresista. Los bolivianos viven mejor, tienen las cuentas en orden. ¿Sabe quién le monitorea las cuentas a Bolivia? Y me va a decir el FMI. El FMI. Y no por eso dejan de ser autónomos, soberanos. Si uno no tiene nada que ocultar, ¿qué problema hay en que le miren las cuentas? Si eso a su vez abre puertas, Bolivia tiene tasas de interés del 4,5, 4% cuando sale a pedir plata al mercado mundial. La Argentina, yo no sé cuánto nos cobrarían hoy, pero un país que se ha presentado en quiebra 2 veces en 11 años, no es un país muy confiable para prestarle nada, menos plata. La patria es de todos. Necesitamos realmente que todos participemos. Yo creo que el peor defecto institucional que tenemos es ese. Aquel que gana se queda con todo y acorrala al que perdió. Y el que perdió ruega que le vaya mal al que ganó para ocupar su lugar. Entonces no cuidamos la democracia entre todos. Hay que buscar perfeccionar este sistema para que todos estemos comprometidos, para que todos tengamos la necesidad de coincidir. Y va a ser bueno este proceso electoral. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? A ver. Porque nadie va a tener mayoría absoluta en el Congreso. Eso sería un gran avance. Yo si soy presidente, seguramente no voy a ganar en el primer turno. Pero si es presidente Scioli, o si es presidente Macri, o es presidente Massa, o es presidente Cobo, o es presidente Wiener, nadie gana en el primer turno. Y los diputados se eligen en el primer turno. Es decir, que va a haber una fragmentación de diputados. El próximo presidente no va a tener un montón de alcahuetes con la mano alzada que le voten cualquier cosa. No va a poder hacer lo que hace el kirchnerismo hoy, que vota una reforma al Código Civil sin diálogo, que vota una ley de abastecimientos sin el consenso necesario. Va a tener que juntar los votos para cada ley. Y eso es bueno, porque nos va a obligar a los dirigentes políticos a negociar. Y cuando las negociaciones son públicas, son transparentes, no esconden nada bajo el poncho, es bueno que uno se ponga de acuerdo. Gobernador, tenemos que ir a otra pausa. Usted dijo que en 4 años, si le dan la oportunidad, puede cambiar el rumbo de la Argentina, pero eso lo charlamos después de la pausa. ¿Cómo no? Vamos a una breve pausa comercial, enseguida volvemos.